Un niño corre hacia la calle. Un carruaje viene a toda velocidad. Y ella corre a salvarlo. Sus ojos se cruzan. Y todo cambia en un instante. Amor, traición, destino, todo comienza aquí. Disfruta la historia y suscríbete. La primavera de 1820 cubría Londres con un manto de verde radiante. Tras una reciente lluvia, los parques exhalaban un aroma fresco a hierba húmeda, y en la Plaza Mayor de Mayfair, la feria anual desplegaba un espectáculo de color y bullicio. Carruajes relucientes se mezclaban con toldos de vivos colores, puestos rebosantes de dulces y el tintineo de monedas que se unía a un coro de risas y voces alegres. Entre la multitud, una joven caminaba con paso sereno, sus ojos de un profundo avellana explorando cada detalle como si quisiera grabarlo en su memoria. Catherine Clifford vestía un sencillo vestido de muselina marfil y beige, adornado por un lazo a la cintura. Su sombrero, inclinado con gracia, dejaba escapar mechones de cabello castaño claro que se mecían suavemente con la brisa. Se detenía con frecuencia para escuchar a un músico callejero o para sonreír a los niños que corrían. Huérfana desde los 10 años, Catherine vivía bajo el cuidado, o más bien, bajo la custodia, de sus tíos, Lord y Lady Clifford. Como heredera de una considerable fortuna, nunca había tenido control sobre su propio patrimonio. Sus tíos administraban cada penique y se encargaban de recordarle, con veladas insinuaciones, que su lugar estaba bajo su techo, obedeciendo sus órdenes. Aunque Catherine no ignoraba la avaricia de sus parientes, su carácter noble y apacible la inclinaba a buscar la paz antes que la confrontación. Esa mañana había asistido a la feria con su prima, Camille, la hija única de los Clifford. Camille era, a ojos de la sociedad, un dechado de belleza, piel de porcelana y cabello castaño claro, idénticos a los de Catherine, pero con una sonrisa perfectamente ensayada. Sin embargo, a diferencia de su prima, Camille no se detenía a observar los rostros de la gente. Su atención se centraba en los escaparates que reflejaban su propia figura. El sol comenzaba a calentar cuando Catherine se apartó de Camille, que regateaba con un énfasis exagerado en un puesto de sedas. Fue entonces cuando lo vio. No al hombre, sino al niño. Un pequeño de no más de 5 años que, en su descuido, había corrido tras un aro de madera hasta el centro de la calle. Y entonces, el estrépito. El relincho desesperado de un caballo. El crujir de un carruaje que intentaba frenar demasiado tarde. Sin un segundo de duda, Catherine soltó su bolso y corrió. Sus manos, delicadas pero firmes, rodearon la cintura del niño justo cuando la rueda del carruaje pasaba a escasos centímetros. El impulso la hizo caer de rodillas, protegiéndolo con su pecho. «Henry», una voz masculina y agitada se escuchó entre jadeos. Cuando Catherine alzó la vista, se encontró con el hombre. El más apuesto que hubiera imaginado. Vestía un abrigo azul noche y la camisa de lino, impecable, destacaba su cuello. Sus ojos, de un azul acerado, reflejaban un alivio inmenso. Sus miradas se encontraron, y Catherine sintió con una certeza que la desconcertó, que en ese único segundo había nacido un lazo inquebrantable entre ellos. El hombre abrió la boca para hablar, pero la multitud comenzó a agolparse a su alrededor, curiosa y ruidosa. Una mujer tiró suavemente del brazo del niño, y Catherine se apartó, recobrando el equilibrio. Quiso decir algo, pero un grupo de personas pasó entre ellos, separándolos. Él intentó acercarse, pero ella ya se perdía entre los toldos y las sombras de la feria. Durante días, Lord Julian Ashworth, duque de Ashford, no pudo apartar de su mente la imagen de aquella joven. No sabía su nombre, pero sabía que le debía la vida de su sobrino, Henry. Y más aún, que había sentido por ella algo que jamás había experimentado. Decidido, comenzó a investigar quién era la misteriosa dama que lo había cautivado. Pasaron las semanas. Entre discretas preguntas y comentarios casuales, su búsqueda finalmente lo condujo a una pista,
la joven pertenecía a la familia Clifford. El apellido le era familiar, una familia respetable y bien posicionada. Aquella información fue suficiente para que acudiera a su residencia en persona. Mientras el carruaje del duque se detenía frente a la casa de los Clifford en Grosvenor Square, Catherine se encontraba en el invernadero, su refugio. Allí, con la excusa de cuidar las plantas, podía leer y disfrutar de un momento de paz. En el salón, Lord y Lady Clifford recibieron al duque con una cordialidad exagerada. Camille, sentada al piano, lucía radiante como siempre. «Vengo», dijo el duque, «en busca de la señorita Clifford que, en la feria de primavera, salvó la vida de mi sobrino Henry». Lady Clifford intercambió una mirada fugaz con su esposo. Su respuesta fue tan fluida como un engaño bien practicado. «Oh, milord, fue nuestra Camille», dijo, posando una mano sobre el hombro de su hija. «Es toda una heroína, aunque demasiado modesta para alardear». El duque estudió el rostro de Camille. El parecido con la joven de la feria era innegable, la misma estatura, la misma complexión. Quizás su recuerdo la había idealizado. Asintió, algo perplejo, sin poder sentir el aura de calidez que tanto lo había conmovido. Pensó que tal vez la fuerza y la determinación que lo habían cautivado solo se manifestaban en momentos de urgencia. Decidió que debía conocerla mejor. Pero Camille no parecía en absoluto la joven de la feria. Hablaba de la hazaña con una claridad ensayada, describiendo el rescate de Henry como si su mano realmente lo hubiera salvado. El duque, aunque dubitativo, se dijo a sí mismo que le daría una oportunidad para ver si la conexión que sintió en la feria podía resurgir. Esa misma tarde, mientras el duque se encontraba con los Clifford, Catherine, ajena a todo, estaba en el invernadero. Con el sol de otoño reflejándose en los vidrios, sentía una calidez placentera. Era su escape, un lugar para soñar con una vida diferente. Pero esa tarde, no podía concentrarse. Sus pensamientos volaban hacia aquel hombre, hacia esa mirada, hacia la conexión que había sentido, que le había provocado un vuelco en el corazón. Era un sentimiento tan nuevo y palpable que la sonrojaba con solo recordarlo. Desde la trágica muerte de sus padres en un accidente, cuando sus tíos y su prima llegaron a vivir con ella en Mayfair, siempre había buscado el refugio del invernadero. Allí leía sobre historia antigua, geografía y novelas clásicas, permitiendo que su alma olvidara el dolor de sus pérdidas. Pero hoy no lograba concentrarse en la lectura. Solo podía pensar en él y en el tierno chiquillo que había salvado. Todavía sentía en sus manos el latido apresurado de ese pequeño corazón que la había conmovido. Y luego, en su mente, la imagen de ese hombre, con esa mirada de desesperación, asombro y, finalmente, un agradecimiento que había quedado grabado de forma inolvidable. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el ajetreo de los criados. Algo había causado un gran revuelo en la casa. Salió del invernadero, curiosa, y su tía la interceptó. Lady Clifford le dijo que un duque había llegado para cortejar a Camille. Algo extraño en ella, que siempre había sido fría y distante, se mostró amable mientras le daba la noticia. Catherine sonrió, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, su tía la interrumpió con otra noticia. Le dijo que su querida nodriza, la vieja Ana, estaba gravemente enferma y le sugirió que pasara una temporada con ella, ya que su presencia la ayudaría a recuperarse. Catherine no podía creer lo que escuchaba, pues su tía nunca había estimulado esa entrañable relación. Al contrario, siempre había despreciado cualquier sentimiento que considerara inferior. Catherine se apresuró a aceptar por temor a que su tía se arrepintiera de la sugerencia. Lo que no sabía era que Lady Clifford había estado al tanto de la enfermedad de Ana desde hacía tiempo y usaba esa información para alejarla. Quería evitar a toda costa que el duque la reconociera y frustrara su plan de casar a Camille con un candidato tan excelente.
Necesitaba darle tiempo a su hija para que enamorara al duque y él le propusiera matrimonio. Catherine se sintió feliz de ir a casa de Ana. Por fin volvería a sentirse querida, y la distancia con su familia le daría un poco de calidez a su corazón. Por otro lado, sabía que aquel hombre que había dejado una marca tan profunda en su alma no había mostrado interés en encontrarla. Supuso que su encuentro en la feria había sido una simple anécdota para él. Pensó que debía olvidarlo para que ese recuerdo no se convirtiera en una fuente de dolor. Cuando llegó a casa de su nodriza, se sintió plena. Hacía mucho tiempo que nadie la abrazaba con verdadero cariño. La experiencia fue tan reconfortante que se dio cuenta de lo sola que se había sentido. ¿Quieres ver qué pasará con ella y el duque? Suscríbete ahora y no te pierdas ni un solo momento de esta historia llena de amor y secretos. Un día, Ana la miró y supo que, a pesar de sus sonrisas y actitud alegre, una profunda tristeza habitaba en su interior. La anciana criada le preguntó cómo la trataban sus tíos. Quería saber si habían cumplido su promesa de ser verdaderos padres para ella. Catherine no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas y se abrazó a su querida Ana como cuando era una niña. No hizo falta decir nada más. Ana le recordó que toda la herencia era suya, que sus padres habían soñado para su hija una vida holgada, libre de preocupaciones económicas, y sobre todo, una vida llena de amor. Ya que no podía encontrar afecto en el endurecido corazón de sus tíos, debía hacerse fuerte para defender sus derechos. El cortejo de Camille y el duque de Ashford comenzó. Camille disfrutaba de la atención, pero rara vez hablaba de algo más profundo que modas o bailes. Lord Ashworth, un hombre educado pero desconcertado, no podía entender por qué sus recuerdos de la feria estaban llenos de calidez, mientras que la joven que tenía delante le parecía tan distante. Se sentía mortificado por la idea de decepcionar a una joven a la que le debía la vida de su sobrino. Sin embargo, no podía sentir nada por ella, la veía vacía, hermosa pero sin nada en su interior. No compartían intereses y ella parecía insensible a cualquier sentimiento profundo. Era prácticamente imposible que hubiera sido capaz de un acto de arrojo y grandeza como el que supuestamente había realizado. Una tarde, llevó a Henry con él a visitar a Camille. El niño se mostró serio y la miraba con detenimiento, con la duda en sus ojos. A pesar de los esfuerzos de Camille y sus padres por mostrarse cálidos, Henry solo sentía rechazo. Su inocencia lo llevó a decirles sin tapujos que Camille no le parecía la misma hermosa señorita que lo había salvado. Los Clifford intentaron reírse del comentario, pero tanto el duque como el niño sintieron su falsedad. Al salir de la casa, Henry tomó la mano de su tío y le dijo: «No es ella, tío. Son parecidas, pero no tiene la dulzura de la chica que me rescató». El duque lo escuchó con atención y sus dudas se confirmaron por completo. Al día siguiente, decidió confrontar a Camille y a sus padres. Todos se mostraron asombrados, pero el duque notó que Lord Clifford bajaba la mirada, como si la vergüenza lo invadiera. Exigió que, si eran personas honorables, debían decir la verdad. Ante este hecho, Lady Clifford vio que sus planes de matrimonio se esfumaban. Tuvo que reconocer que Camille no era la persona que él buscaba, pero negó conocer la identidad de la verdadera heroína. El fastidio que sentía por su sobrina y la necesidad de mantenerla bajo su control para no perder los beneficios económicos que les brindaba su fortuna, la llevaron a mentir descaradamente, ante el asombro de su esposo y de su propia hija. Ninguno de los dos la contradijo. Lord Ashworth se marchó sumamente enfurecido y amargado por haber sido manipulado por personas tan hipócritas. Se fue con la convicción de que le estaban ocultando algo importante. Pero como si el destino tejiera los hilos para unir a los elegidos, Lord Ashworth recibió un recado de su administrador. En una de sus propiedades, un anciano se había quedado dormido y una brasa de su estufa había provocado un tremendo incendio que arrasó con la escuela.
Los niños se habían salvado por el accionar valiente y decidido de una joven que no dudó en arriesgar su vida para ponerlos a salvo. Al leer la noticia, el duque atónito decidió dirigirse a toda prisa al lugar, con la intención de ayudar a sus protegidos y colaborar en la reconstrucción de la escuela, una institución que también funcionaba como iglesia y centro de reunión de la comunidad. Le dijo a Henry que lo llevaría con él para inculcarle los valores de responsabilidad y compromiso que un duque debía tener con las personas a su cargo. Al llegar, el duque y Henry fueron recibidos por el administrador. Tras ofrecerle un poco de chocolate caliente al niño, los llevaron a la escuela para que Lord Ashworth evaluara los daños. Apenas se bajaron del carruaje, escucharon risas infantiles y un murmullo suave. El duque se detuvo y vio a una joven arrodillada junto a un grupo de niños pobres, enseñándoles a leer con un libro gastado entre las manos. El sol acariciaba su cabello castaño. Sus ojos, llenos de ternura, eran los mismos que había visto en la feria. El mundo entero pareció detenerse. «Usted», dijo, apenas cruzando el portón. Catherine levantó la vista y lo supo. El mismo latido intenso, la misma certeza. «Milord», susurró, sin poder ocultar la sorpresa. Henry se desprendió de la mano del duque y corrió a los brazos de Catherine. «Es ella. Ella es la que me salvó», gritó. Las palabras vinieron después, el reconocimiento, la historia de la feria y la confesión de que la había buscado en vano. El duque comprendió entonces el alcance del engaño de Camille y su familia. Catherine fue absorbida por los niños, en especial por Henry, que se había instalado en sus brazos y no quería volver a perderla. Más tarde, el duque se reunió con Ana y supo toda la verdad sobre los Clifford, el abuso sobre los bienes de Catherine, el desamor que ella había sufrido, y a pesar de todo, su corazón noble e inquebrantable. Ana le contó que el día del incendio, Catherine, con gran generosidad, estaba sustituyendo a la maestra enferma para que los niños no perdieran sus clases y sus padres pudieran ir a trabajar tranquilos. Le relató cómo, al desatarse el fuego, Catherine no dudó en poner a salvo a los niños del salón e incluso volvió a entrar entre las llamas para buscar a una pequeña que se había quedado paralizada de terror. Al oírlo, el duque sintió un horror que le oprimió el alma, pensando que podría haberla perdido ese día. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para controlar sus lágrimas. Entre Catherine y el duque, todo fue sencillo. Ambos se habían intuido. No necesitaron muchas palabras para darse cuenta de que un lazo los unía, de que eran inseparables. Se habían leído con solo una mirada ese día en la feria, y habían quedado unidos desde ese momento. Al regresar a Londres, la confrontación con los Clifford fue inevitable. Negaron e inventaron, pero el pequeño Henry, que entró a toda prisa, corrió a abrazar a Catherine. «Es ella. No mientan más», dijo el niño. El orgullo herido de los Clifford se tornó en ira. Amenazaron con retener la dote de Catherine y arruinar su reputación si se casaba con el duque. Pero Catherine, por primera vez, habló con firmeza. «La verdad es necesaria, y tengo el derecho de elegir mi vida. Los quiero fuera de mi casa y de mi vida». Los Clifford, llenos de reproches y furia, tuvieron que regresar a su propia casa, mucho menos lujosa de la que se habían jactado. No podían reponer el dinero de Catherine, que habían derrochado con una administración deplorable. Catherine les perdonó la deuda con la condición de no volver a verlos. Su tío, antes de irse, la miró a los ojos y le dijo: «Perdóname, Catherine». Luego se marchó en silencio. Días después, se celebró el baile anual. Allí, delante de todos y para terminar con cualquier intriga, el duque tomó la mano de Catherine y le pidió matrimonio. El murmullo fue inmediato, pero ninguno de los dos apartó la mirada. Un año después, la feria de primavera volvió a llenar Mayfair de risas y colores. Catherine, ahora duquesa de Ashford, caminaba junto a su esposo, y un niño corría feliz entre los puestos. El sol bañaba la escena. Y Catherine, recordando aquel primer instante, supo que algunos encuentros no son casualidad, sino destino. Si esta historia te robó el corazón, dale like, comparte y suscríbete.
No te pierdas nuestras próximas aventuras llenas de romance, misterio y destino.